para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Buenos días, los saludo hoy 8 de marzo, mes de santificación. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En esta ocasión, el tema es En buena tierra. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Buenos días. Vamos a continuar nuestros temas de los domingos de febrero y marzo, que están enfocados a nuestra relación personal con la palabra de Dios. En esta ocasión, nuestro tema es En buena tierra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por esta ocasión, por esta oportunidad que aprovechamos para estar delante de ti. Esta comunión, Señor, ha sido rica para nosotros, esperamos que tú la estés disfrutando. Nuestro corazón está rendido y abierto para ti. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. Háblanos, muéstranos todo tu consejo. En el nombre de Jesús, amén. Para nuestro tema, En buena tierra, te invito a que abramos inicialmente nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. Y en Mateo capítulo 13, miremos el versículo número 8. Mateo capítulo 13, versículo número 8. Dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Hemos estado hablando de esta parábola del sembrador. Vimos inicialmente lo fundamental, lo básico, lo esencial, lo importante que es tener oídos para oír. Luego vimos de qué se trata esa semilla que es sembrada, que es la palabra de Dios enfocada en el reino. Y luego vimos unos terrenos con problemas. El primero, un terreno junto al camino, un terreno endurecido que no se abre a la palabra, por eso la persona no la entiende. Entonces el enemigo la arrebata de su corazón. El siguiente terreno que vimos es en pedregales. Y en pedregales se trata de un terreno que superficialmente o por encima se ve normal, pero adentro hay el problema, unas piedras, unos pecados allí, unas ataduras que no dejan que la semilla prospere, no ha hecho suficiente tierra, suficiente raíz, no absorbe suficiente humedad, se seca, aunque brota pronto se seca y se queda sin fruto. El tercer terreno que vimos fue hace 8 días, entre espinos. Los espinos no necesariamente son pecados, según decíamos o según miramos en la palabra, sino que se trata básicamente de 3 cosas que vimos hace 8 días. ¿Recuerdan cuáles son esas 3 cosas que son espinos? Afanes, riquezas y placeres de la vida. Es importante tenerlos bien identificados porque nos podemos enredar en uno de esos o en varios de ellos. No debemos permitir espinos en nuestro corazón porque ahogan la palabra. Van a hacer una competencia, la van a ahogar, le van a quitar los nutrientes, nos van a robar el tiempo. ¿Y a qué hora vamos a atender la palabra? ¿A qué hora vamos a tener las palabras? Y si tengo que ir a votar, y tengo que ir a lavar, y tengo que estudiar, y tengo que trabajar. Bueno, tanta cosa. Entonces, no necesariamente es pecado, pero sí nos absorbe de tal manera que
la palabra sembrada queda sin fruto. Hoy vamos a ver un terreno muy distinto. Este cuarto terreno se llama en buena tierra. Y lo que dice el versículo número 8 es que, pero parte cayó en buena tierra y ahí sí dio fruto. Y note que dice, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces hay distinta cantidad de fruto. El óptimo es el primero que se menciona acá y en el contexto de Mateo es apenas de esperarse que lo presente así, que empiece por el óptimo. Pero también que mencione los otros. Lo primero que dice es a 100 por uno. O sea que por cada grano, por cada semilla invertida, salieron ¿cuántos frutos? 100. Esa es lo óptimo, esa es la cosecha óptima. Nosotros en la palabra vemos que cuando se habla de 100 por uno, o cuando se dice 100 veces, una vez el apóstol Pedro, excelente negociante, ¿cierto? Como buen vendedor de pescado, no solamente pescador, sino vendedor de pescado. Le dice al Señor, bueno, así el famoso sebellé que se dice por ahí en la calle, ¿cómo voy ahí? ¿Cómo voy ahí, Señor, si nosotros hemos dejado todo? Y entonces, ¿nosotros qué? El Señor les dijo, no, ustedes van a tener recompensa no solamente ahorita, sino en el próximo siglo. Y el Señor les dijo a ellos, que los que han dejado todas esas cosas van a tener 100 veces más. Y 100 veces más no es para que algún contador o de pronto algún matemático o algún estadístico empiece a hacer las cuentas y diga, uy, pero aquí faltó algo o aquí sobró algo. 100 veces más es una expresión que habla de abundancia. Una bendición, una recompensa o un fruto abundante. En este caso se trata de un fruto abundante. Un fruto óptimo es lo primero que menciona, cual a 100 por uno. Pero también hay otras alternativas, 60 y 30 por uno. También es una buena cosecha, es un buen fruto, un buen resultado. Lo importante es que haya resultado. Eso nos muestra Mateo en el versículo número 8 del capítulo 13. Si vamos aquí mismo en Mateo, capítulo 13, al versículo 23, Mateo 13, 23, donde el Señor explica de qué se trata ese terreno, dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Los porcentajes, vuelve a mencionarlos, los mismos y en el mismo orden. Y algo muy importante que explica él aquí en el versículo 23 es que ese que fue sembrado en buena tierra, este es el que, número uno, oye, lo básico. Por eso empezamos por ahí. Lo básico que es oír. Hermano, no se nos olvide. Puede ser que terminemos todo marzo, terminemos todo el año, que pasen 5 o 10 años. No se nos puede olvidar que lo básico para el ser humano es oír al Señor. Así empieza el primer mandamiento. Oye, Israel. El Señor quiere que el ser humano le oiga. La clave del éxito para un ser humano es que oiga a Dios. No oiga a una religión, no oiga ni siquiera a un predicador, sino que oiga a Dios, que oiga a Dios. Eso es lo básico. Pero no solamente oyó, porque nosotros vimos en los terrenos anteriores que también se trataba de personas que habían oído. Dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y agrega algo más. Y entiende la palabra. Oye y entiende. Diga, oye y entiende. Nosotros debemos oír y debemos entender. Entonces no es que oigamos pesadamente, sino que oigamos con mucha atención, que estemos despiertos, que estemos pendientes, estemos alerta. ¿Qué me va a decir hoy? Dios, ¿qué me va a decir? Cuando nosotros estemos oyendo la palabra, una predicación o estudiando la palabra, no nos enfoquemos en qué significa esto, sino que enfoquémonos en
¿qué me está diciendo Dios? Es algo distinto, ¿cierto? No es que eso qué significará, sino ¿qué me está diciendo Dios? Lo primero que yo tengo que hacer es oír al Señor. Y si lo oigo con atención, entonces tengo el chance de entender. Y si oigo y entiendo, según dice Mateo capítulo 13, versículo 23, va a haber un resultado de esa siembra. Eso que se sembró, esa palabra del reino que se sembró, va a dar un fruto. ¿Qué fruto? Fruto del reino. Yo me voy a comportar como un ciudadano del reino. ¿Gracias a qué? Oí, pero también entendí la palabra. Segundo dice el versículo 23, y voy a dar fruto. Algunos van a dar un fruto óptimo, otros un fruto no tan óptimo, pero un buen fruto. 60 por 1 es bueno, o 30 por 1 también es bueno. Note que los 3 niveles son abundantes. Lo que pasa es que se menciona de primero el óptimo, y si alcanzamos vamos a ver la razón de eso. Aquí mismo en el capítulo 13 miremos el versículo 38. Ese versículo 38 lo vimos cuando estuvimos estudiando acerca de la semilla. Dice Mateo 13, 38, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Dice aquí, habla de una buena semilla que son los hijos del reino. Esta es la segunda parábola. El Señor está hablando aquí la segunda parábola. No la primera, la segunda. La primera es del sembrador. Después de que se siembra la semilla del reino, hay un resultado. Parte de ese resultado es que ya surgieron hijos del reino. Y esos hijos del reino vienen a ser, a su vez, semillas, porque contienen vida, la vida del rey, del rey de ese reino. Entonces ahora se pueden sembrar en otros corazones para seguir ensanchando, para seguir extendiendo, para seguir expandiendo el reino. Los hijos del reino. Cuando una persona oye y entiende la palabra, da fruto. Por eso se convierte en un hijo del reino. Un hijo del reino, tenemos ahí en las citas el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Ustedes recordarán que esos 3 capítulos nos hablan de la constitución del reino. La constitución del reino de los cielos. ¿Cómo es la vida de un ciudadano del reino de los cielos? ¿Cómo hago para saber? No vengo a Mateo 13. En Mateo 13 yo veo la apariencia del reino y veo unos misterios del reino, pero la realidad de ese reino está en Mateo 5, 6 y 7. Algunos de ustedes, así rápidamente que se animen varios, ¿recuerda algo que aprendemos de Mateo capítulo 5, 6 y 7 en cuanto a los ciudadanos del reino? ¿Algo que se enseña allí? ¿Algo que usted recuerde? Las bienaventuranzas. Por ejemplo, el manso. Un hijo del reino es una persona mansa. Es una persona mansa. Es una persona pobre en espíritu. Ahí están las bienaventuranzas, ¿cierto? Empezando el capítulo 5. Otra bienaventuranza. Los que tienen hambre y sed de justicia. Eso es un hijo del reino, ¿cierto? Muy bien. Los que padecen persecución por la justicia y los que padecen persecución por causa del rey del reino. Esas son las características de un hijo del reino. Así tenemos que ser nosotros. Es lo normal para nosotros. No estamos viviendo así. ¿Qué ha sucedido? Tal vez nunca te han hablado la palabra del reino. No, pues que sí me la han hablado. Entonces tal vez tu corazón estaba endurecido. O tal vez tenía piedras. O tal vez tenía espinos. Pero si el Señor nos limpia de todo eso, vamos a tener la posibilidad de recibir la palabra, vamos a oírla, la vamos a entender y vamos a dar fruto. Fruto como lo muestra Mateo capítulo 5, 6 y 7. Las bienaventuranzas. En el capítulo 5 también dice algo muy importante acerca de los hijos del reino. El Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Nosotros no andamos por ahí como si fuéramos parte de las tinieblas, sino que andamos por ahí alumbrando. Hasta cuando estamos enojados tenemos que alumbrar. Nosotros no nos podemos enojar de cualquier manera. Si nos vamos a enojar, hay unas restricciones para enojarnos. No podemos abrir la bocota y decir cualquier tontería. El capítulo 5 nos dice sobre esto. Nosotros no nos podemos entristecer de cualquier manera. Nosotros no nos podemos alegrar de cualquier manera. Usted se alegró y se enloqueció tanto que
¿Hizo una tontería? No, nosotros no. Un hijo del reino no. Un hijo del reino es restringido, tiene un gobierno que lo restringe, un gobierno, un reino. Eso es un ciudadano. También en Mateo 5, el Señor dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros no somos parte del problema, somos parte de la solución. Nosotros no votamos por cualquier candidato, por ejemplo. Un hijo del reino, no. Yo era un hijo del reino, pero hoy hice cualquier tontería. Y me arrepentí después de haber ya votado. Prestemos atención, porque un hijo del reino no puede hacer cualquier cosa. Es un ciudadano del reino, no se comporta de cualquier manera. Hay una manera de hacer. En el capítulo 6, por ejemplo, nos muestra las 3 obras de justicia. ¿Recuerda alguien cuáles son las 3 obras de justicia? Orar, ofrendar y ayunar. Un hijo del reino normalmente ¿qué hace? Ofrenda, ora y ayuna. Eso es normal, no es una cosa, uy, no, Dios mío, estoy pidiéndole al Señor a ver si el próximo año ofrendo. No, eso es normal. Y eso no, y no te tienen que presionar. Eso es algo, es un fruto, es un resultado. Si la palabra del reino fue sembrada en tu corazón y si era buena tierra, entonces hay un resultado. En el capítulo 7, por ejemplo, nos habla algo muy tremendo que estuve charlando con un primo ayer. Y es que andamos por un camino estrecho. Los ciudadanos del reino no andamos de cualquier manera. Eso el Señor sabe, no, el Señor sabe y por eso nos puso a andar por un camino estrecho. Nosotros no escuchamos cualquier canción. Nosotros no vemos cualquier película. Nosotros no participamos en cualquier conversación. Nosotros no vamos a cualquier lugar. Nosotros estamos restringidos. Es un camino estrecho, no ancho. El ancho lleva a otra cosa, pero un hijo del reino, un ciudadano del reino va por un lugar estrecho. Va con mucho cuidado. Cuida su caminar. En el capítulo 7 nos dice también que un ciudadano del reino de los cielos, no solamente que dice Jesús es mi Señor y punto, ya estoy bien, sino que además de eso hace otra cosa. Hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que en Mateo 5, 6 y 7 nos muestra, y hay abundantes cosas allí, ahí hemos mencionado a la carrera algunas, pero todas son características que son parte del fruto de la palabra del reino sembrada en una buena tierra, que es la persona que oye y entiende, según nos dice el capítulo 13. En Génesis capítulo 26, quiero que nos devolvamos al inicio de la Biblia y lo leamos muy rapidito. Me pareció muy importante porque tiene que ver directamente con el reino. Génesis capítulo 26, el versículo número 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Isaac, ¿quién es Isaac? Hijo de Abraham. ¿Sobre él pesaba alguna promesa? ¿Él tenía la bendición asegurada de parte de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí son descendientes de Abraham? ¿Y cuántos de los que están aquí tienen asegurada la bendición? Tenemos asegurada la bendición. Y mire qué bendición es la que se menciona en el versículo 12 de Génesis 26. Sembró Isaac en aquella tierra, ¿y qué pasa? Y cosechó. Hay una bendición, queridos hermanos, yo quiero que usted en su espíritu reciba esto. Y nosotros ya podemos hablar de esa manera. Y no va a sonar, uy, en el espíritu, ¿qué hacemos? Vamos a levitar. No, ya sabemos qué es recibir en el espíritu porque estuvimos atentos a las prédicas de noviembre. De hecho, por ahí les invité a verlas nuevamente. No se las pierdan. El Señor nos dio una palabra muy importante acerca de recibir en el espíritu. Y quiero que reciban en el espíritu esto. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la bendición asegurada. Y no solamente tenemos la bendición asegurada, sino que también somos bendición para otros. Esto tiene todo que ver con la siembra. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como descendientes, literalmente descendientes de Abraham, tenemos la bendición asegurada. De tal manera que si sembramos, ¿qué va a suceder?
vamos a cosechar. Uy, pero es que no veo la cosecha. Siembre. Amén. Entonces no le dé miedo abrir su casa para el grupo de vida. No le dé miedo. No le dé miedo participar en un grupo de vida. No le dé miedo llevar la palabra al grupo de vida. No le dé miedo consagrarse al Señor para servir en un grupo de vida. Porque todo lo que usted siembre, usted va a tener un fruto, un resultado. Cuando usted siembra la palabra, las personas la van a recibir y las personas se van a convertir en hijos del reino. Un hijo de Abraham tiene esa bendición asegurada, según nos dice Génesis 26:12. Vamos por favor al paralelo de la parábola del sembrador en Marcos. Algo curioso es que tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas coincidieron con el versículo número 8. Para Marcos sería el capítulo 4, versículo número 8. Marcos 4:8 dice: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y quiero que usted esté a 5 ojos ahí, mirando toda su atención, para que encontremos cosas similares, pero también cosas diferentes a Mateo 13:8. Dice Marcos 4:8, pero otra parte cayó en buena tierra. ¿Hasta ahí va parecido? Va parecido. Y luego dice, y dio fruto. ¿Va parecido? Sí. Luego dice, pues brotó y creció. ¿Mateo nos dijo que brotó y creció? No nos dijo que brotó y creció. Pero es típico de Marcos. Recordemos que Marcos se enfoca en ¿qué? En la acción. Y él está pendiente de la acción. Hoy brotó. ¿Y después qué notó Marcos? Creció. Claro, ¿por qué dio fruto? Porque brotó y creció. ¿Qué es un brote? Hablando de una semilla, ¿qué es un brote? ¿Cuántos de los que están acá son sembradores y saben qué es un brote? ¿Qué es un brote? Es cuando la semilla germina. La semilla germina. ¿Y cómo usted le nota un brote a una semilla? Le aseguro que usted no quisiera verse un brote en la frente o en la nariz o en la mejilla. No, porque es como un ¿qué? Un granito, ¿cierto? Desagradable. Uy, no. Pero si es una semilla que usted ha sembrado, usted sí quiere verle un brote. Un brote. Un brote es una señal de vida. Un brote es que está dando resultado. Nosotros en algún momento de nuestra vida llegamos a ser un brote. Pero con respeto y con cariño dígale a la persona que está ahí a su lado, no te puedes quedar como un brote. Dígale, porque creo que de pronto no la entendió. Dígale, no te puedes quedar como un brote. Porque ¿qué nos cuenta Marcos? No solamente brotó, sino que ¿qué más? Ahora dígale a la persona, debes crecer. Dígale, debes crecer. Cuando la semilla es sembrada, lo primero que sucede es que, si es buena tierra, es que hay un brote. Pero eso no. ¿Hace cuánto recibiste al Señor? No, hace 30 años. 30 años y todavía es un brote. Eso no está bien. Sino que tiene que crecer. Dígale a la persona otra vez, no te quedes como un brote. Por favor, yo le pido un favor. En 30 años, vuelva a revisar a esa persona a ver cómo está. No podemos quedarnos como un brote, sino que tenemos que crecer. Tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer. Y si somos brote, pero crecemos, entonces ¿qué va a suceder después? ¿Qué dice el versículo 8? Dio fruto. Dice, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y note aquí una cosa, que Marcos menciona los porcentajes de fruto distintos, ¿cierto? Ascendiendo, de forma ascendente. ¿Por qué Mateo primero menciona el óptimo? Porque Mateo es el de los misterios del reino y porque sembrar y cosechar es un asunto del reino. ¿Y qué es lo que espera Mateo? Lo óptimo. ¿Y cuánto es lo óptimo? 100 por uno. Pero no descarta los otros, 60 y 30 por uno. Marcos no enfoca el reino. Marcos
Marcos enfoca ¿qué? Los procesos, el servicio, el trabajo, la acción. El primero que mira, va 30 por 1. Después, ve 60 por 1. Ve, este ya mejoró 100 por 1. Así que Marcos nos da una luz acá especial y es que eso puede ser progresivo. Puede ser que somos brote y tenemos que crecer. Al crecer puede ser que no demos el 100 por 1, sino el 30 por 1. Pero nos tenemos que quedar allí. No, por eso la insistencia de Marcos y que no lo dice Mateo es que no nos quedamos en brote, sino que crecemos. Entonces, si crecemos, no nos vamos a quedar siempre en 30, en 30. Yo siempre llego a mi grupo de vida y 30 personas y de ahí no paso. No, tiene que ser un día que llega a 60 y luego a la cosecha óptima. ¿De acuerdo? Y no solamente hablando de personas, sino, digamos, de mi carácter. No, por lo menos esta persona ya no echa madrazos, por lo menos. ¿Y toda la vida se va a quedar en ese por lo menos? No, eso es un brote. Tiene que crecer y cada vez dar más fruto. Dígale otra vez, invita a la persona que está ahí, tienes que crecer. Tienes que dar más fruto. Mira, no se quede un año diciendo, bueno, agradezcan que por lo menos vengo a la reunión. Hombre, qué bueno que viene a la reunión, pero eso no es la gran cosa. Venga un poquito más temprano y nos ayuda con el aseo. ¿No le parece? Estamos creciendo. En semana averigüe en qué cosas puede contribuir. No se pierda las reuniones de oración. No se pierdan los devocionales. Es decir, no se quede como un brote. Todos esos espacios son ¿para qué? Para crecer con un propósito. Dar fruto. Porque el fruto es lo que glorifica al Señor. Por eso es que tenemos nosotros que crecer y dar fruto. Me encanta como dice Marcos capítulo 4, versículo 8 acá y los distintos porcentajes de crecimiento. Miremos el versículo 20 de aquí de Marcos 4, donde el Señor explica ese terreno. Dice el versículo 20 de Marcos 4, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Dice, oyen la palabra y ¿qué más? Oyen la palabra y la reciben. Esa misma expresión de Marcos acá es la que utiliza Lucas en Hechos capítulo 2 cuando se convirtieron, ¿cuántas personas aproximadamente? Como 3,000, ¿cierto? Dice Lucas allí, los que recibieron la palabra. Tan bonita, esa palabra muy bonita, porque esa palabra recibir implica que la persona entendió, pero también implica que la persona aceptó. Yo entiendo que Jesús es mi Salvador. Yo acepto eso para mí. Lo hago mío. Y por eso, como dice acá Marcos capítulo 4, versículo 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Entonces, por lo tanto, dan fruto. Ahora vamos al paralelo de Lucas. En el caso de Lucas es el capítulo 8 y como ya les dije, versículo 8 también. Lucas capítulo 8, versículo 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y hay varias cosas que decir de este versículo 8 al estilo Lucas. Otra parte cayó en buena tierra. Mire que es el único que utiliza la palabra nació. En vez de nació, Marcos, ¿qué dice? Brotó. ¿Y Mateo qué dice? Al respecto, nada. Solamente que se sembró. Obvio que brotó. Obvio que nació. Acá el versículo 8 nos dice que nació y llevó fruto. No dice dio fruto, sino llevó fruto. Y dice llevó fruto a 100 por 1. No hace las consideraciones que sí hace Mateo de distintos porcentajes y también que hace Marcos, sino que él es muy práctico, dice a 100 por 1. Él está apuntando a una cosecha óptima.
ciento por uno. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Esa expresión llevó fruto es la misma que utiliza el Señor Jesús cuando nos habla acerca de la vid verdadera. Llevar fruto. Ahorita, si alcanzamos, vamos a ver al respecto. Llevar fruto o dar fruto son términos equivalentes. Miremos la explicación que está en el versículo 15. Lucas 8:15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Se parece a la explicación en Mateo y en Marcos? Algo se parece, pero dice muchas cosas nuevas, ¿cierto? ¿Qué nos dice nuevo Lucas en el versículo 15? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. O sea que esas personas que nos contó Mateo, que oyeron y entendieron, era porque tenían el corazón bueno y recto. Bueno y recto. Esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. La retienen. Son de esos que el predicador le dicen, ¿recuerdan el tema de hace 8 días? Y como la persona retiene la palabra, inmediatamente dice, sí. Vimos acerca de las dispensaciones, dice uno por allá. Porque retiene la palabra del 2017, por ahí más o menos. Retener la palabra, hermanos. No es que, sí, eso lo vimos. ¿Cuándo lo vimos? ¿Y qué te dijo Dios esa vez? O sea, así es que tenemos que estar. Nuestro corazón tiene que ser un corazón bueno y recto. Les pregunto, ¿un corazón endurecido es un corazón bueno y recto? No. ¿Un corazón con piedras, con pecados ocultos, es un corazón bueno y recto? No. ¿Un corazón con espinos, es decir, cuáles son las 3 cosas de los espinos? Afanes, riquezas y placeres de la vida. ¿Un corazón con esas cosas es un corazón bueno y recto? No. Y entonces, ¿qué hacemos con esos corazones? ¿Qué pasa si nuestro corazón es así, con esas cosas? ¿Podrá algún día llegar a ser bueno y recto? ¿Quién es capaz de hacer eso? El Señor. El Señor. El Señor es capaz de limpiar nuestro corazón de tal manera que llegue a ser un corazón bueno y recto, que sea capaz de retener la palabra. Retener la palabra. ¿Y qué más nos dice Lucas? Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea que el primer mes muy bien, y el segundo mes ya no, y el tercer mes otra vez retomó. ¿Sí? ¿Eso es perseverancia? No, es la primera semana, la segunda es continuo, persevera. Lucas, me parece a mí que Lucas es el que mejor nos describe esa explicación del Señor Jesús acerca de este terreno que es en buena tierra, porque dice, habla que es un corazón bueno y recto, que retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. Ninguno de los otros nos habló de perseverancia. Ninguno nos habló de corazón bueno y recto. Tampoco nos habló de retener. Pero no quiere decir que se contradigan, sino que Mateo, Marcos y Lucas se complementan. Y tenemos que mirar el todo para sacar mayor provecho y darnos cuenta cómo debe ser nuestro corazón para que al recibir la palabra del reino haya una cosecha óptima. Hagamos una pausita acá. Hagamos una pequeña pausa acá y pidámosle al Señor por nuestro corazón. Pienso que estamos urgidos que el Señor toque nuestro corazón para que sea un corazón bueno y recto. Hágalo con todo su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti en este momento. Delante de ti, Señor, presentamos nuestro corazón. Mira nuestro corazón, Señor. Tú lo conoces mejor que nosotros mismos.
Toca nuestro corazón, Señor. Si se ha endurecido, Señor, quebrántalo, tócalo. Devuelve la sensibilidad, Señor, porque queremos abrirnos a tu palabra. Padre, y en el nombre de Jesús, yo renuncio a todos los pecados, a todas las ataduras, a todas esas piedras que estorban el crecimiento de la raíz y no dejan que lleve fruto. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todos esos pecados. Perdóname, límpiame, saca de mi corazón esas piedras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amado Dios, en el nombre de Jesús, así como hace 8 días, hoy renuncio a esos espinos que hay en mi corazón. En el nombre de Jesús renuncio a los afanes, renuncio a las riquezas y renuncio a los placeres de la vida. Todo eso que me pueda estorbar, Señor, para dar el fruto que te glorifica, todo esto no es conmigo. Renuncio a esto. Límpiame. Toca mi corazón. Yo quiero que mi corazón sea como en buena tierra. Yo quiero que mi corazón sea un corazón bueno y recto. Un corazón que retiene la palabra oída. Un corazón que da fruto con perseverancia. Señor, yo no solamente quiero oír tu palabra, sino que quiero ponerla en práctica con perseverancia. Ese es mi deseo, Señor, que cada vez que yo oiga la palabra, la pueda atesorar, la pueda guardar, la pueda entender, la pueda recibir. Y no quiero quedarme como un brote, sino que me quiero desarrollar, quiero crecer y dar el fruto que te glorifique. Fruto abundante. Quiero dar fruto óptimo, Señor. Gracias, Señor, por algún fruto que hayamos dado, Señor, pero no nos queremos conformar con el 30 por 1, ni con el 60 por 1. Queremos el 100 por 1. Queremos la cosecha óptima, lo máximo, lo mejor para ti, Señor. Tú puedes hacerlo. Nosotros solamente en esta mañana presentamos nuestro corazón y nos rendimos delante de ti. Tócanos, amado Señor. Límpianos, Señor, para que lleguemos a ser esos hijos del reino, para que seamos así como describes en Mateo 5, 6 y 7, para que nuestra vida normal sea así, un ciudadano del reino, porque es que tu reino está en nosotros, porque el rey ya está en nosotros, porque es que somos tuyos. Queremos llevar ese fruto. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame, por favor, a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y miremos allí los versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6 dicen: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Lo que quiero enfatizar es esto. Pablo le escribe a los colosenses, y algo muy bonito que hace Pablo por ellos es que ora por ellos y da gracias a Dios por lo que ve en ellos. El resultado de la palabra que él sembró, él lo ve en los colosenses y él está feliz porque ve un fruto. Y ese fruto, según dice el versículo número 6, ese fruto dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros ¿desde cuándo empezó a crecer ese fruto? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Algo clave es que debemos no solamente oír, sino también conocer ¿qué? La gracia de Dios. Saber que es una dependencia de Dios. Porque nosotros por nuestra propia fuerza empezar a dar fruto es un desastre. El reino tiene esa base. Hay un rey, es el Señor Jesús. Nosotros somos sus siervos, no más. Dejamos que Él viva en nosotros, que Él se exprese en nosotros.
No somos buenos para perdonar, pero Jesús es excelente perdonador. No somos buenos para tolerar, pero el Señor es grande en misericordia. Entonces, que Él se exprese es depender de la expresión de Él, depender de la gracia de Dios. Desde el día que ellos oyeron y conocieron la gracia de Dios, es que ese fruto empezó a notarse. ¿De acuerdo? Miremos, por favor, en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, el versículo número 5. Juan capítulo 15, el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Aquí reúne varios conceptos de los que hemos estado mirando. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. O sea que los que tienen que llevar fruto, ¿quiénes son? Nosotros como pámpanos, como ramas de esa vid. ¿Y cómo hacemos para eso? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Se necesita la permanencia. Como Lucas, que nos habla no solamente de ¿qué es lo que hacía Lucas con la palabra? ¿O qué nos explica Lucas que hace con la palabra? Retiene la palabra. Pero además de la palabra que nos habla Lucas de retener, habla otra también que tiene que ver con permanecer. Y es la palabra perseverancia. Hermanos, tenemos que perseverar. ¿Perseverar en qué? En estar unidos al Señor. Por eso, queridos hermanos, mi insistencia en aprovechar los tiempos de comunión es fundamental, es básico. Esa vida de iglesia es la que nos permite permanecer, no hay otra. Usted tome una muestra, coja a alguien, un creyente que no se congrega. ¿Qué le pasa a una persona sin comunión? ¿Qué le pasa con una persona que, aunque sepa Juan 15, no lo pone en práctica, no permanece? Se seca. Aquí Juan 15 mismo dice, y es un peligro. En cambio, el que permanece, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y eso nos reúne el asunto de la gracia que hemos mencionado en Colosenses capítulo 1. No es por nuestra propia fuerza, es por permanecer en el Señor. Es porque así la vida que va por esa vid fluye en nosotros y rebosa tanta vida que sale el fruto. No solamente una yemita, un brotecito, sino que crece el tallito y luego salen las hojitas y luego el fruto. Un fruto abundante. Miremos aquí mismo en el capítulo 15, el versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces nosotros no hicimos la elección, sino que Él nos eligió a nosotros. Hasta ahí es muy alentador, muy rico. No implica ningún tipo de compromiso, ni de exigencia, ni deber. Pero dice el versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto hay un propósito, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, el Señor nos eligió a nosotros con un propósito y nos ha puesto para que vayamos y llevemos un fruto que permanezca. No es un asunto de nosotros, no es un asunto que tenga que ver con nuestra propia competencia, sino que el Señor sabrá por qué nos eligió. Si el Señor nos eligió para esto, es porque Él va a hacer que se produzca ese fruto. No tengamos miedo en creer. Creemos la palabra, la recibimos y empezamos a actuar y vamos a empezar a ver el fruto. Un fruto, como dice el versículo 16,
que permanece. Miremos ahorita en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Hay un ejemplo muy bonito allí. El versículo número 11 de Hechos 17. Hechos 17, 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí habla de los hermanos de Berea. Y según dice el versículo 11, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, el corazón de los de Berea era un corazón bueno y recto, que retenían la palabra. Mire que dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, estaban pendientes, estaban buscando, ¿cómo así? 17, 11. Y luego miraban, escudriñaban, investigaban si realmente lo que los apóstoles le estaban enseñando coincidía con las escrituras. Entonces, un corazón así, tan interesado en la palabra, definitivamente va a llevar un fruto. Tenemos que imitar a estos hermanos. Y para terminar, por favor, vamos al capítulo 2 de Hechos. Hechos capítulo 2, el versículo número 42. Hechos 2, 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lucas nos explica que las personas que dan ese fruto óptimo, ese fruto abundante, son los que han recibido la palabra, pero obviamente que de acuerdo con Mateo, no solamente la oyó, sino que la entendió, y de acuerdo a lo que dice Marcos, la recibió, pero lo que nos dice Lucas es muy importante. Ellos atesoran de una manera especial la palabra, porque ellos la retienen. Esto jamás se me va a olvidar a mí. Esto lo voy a retener para siempre. La retienen y luego dan fruto con perseverancia. Y la única manera, hermanos, usted puede buscar otro método, y si lo encuentra en la Biblia, por favor me lo hace saber. La única manera que de una manera práctica nosotros perseveremos es como dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Es una vida de iglesia, es una comunión de iglesia. Para eso el Señor dejó la iglesia, para eso dejó esa comunión y para eso nos dice la importancia. ¿En qué perseveraban? ¿Qué debe perseverar la iglesia? 4 cosas fundamentales. ¿Qué dice Hechos 2:42? ¿En qué perseveraban? Doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? Comunión unos con otros. ¿Qué más? Partimiento del pan. ¿Qué más? En las oraciones. Hermanos, asegúrese de perseverar en esas 4 cosas. De esa manera, la palabra que usted reciba la va a poder atesorar, la va a poder retener y vamos a poder dar fruto con perseverancia. Amén. Pongámonos en pie, démosle gracias al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por este día, por esta ocasión. Gracias nuevamente, Señor, por la libertad que nos das de venir acá. Hemos recibido tu palabra. Hemos además pedido, Señor, en esta mañana, que limpies nuestro corazón, que nos limpies, que quites todo estorbo, porque queremos ser esa buena tierra donde tu palabra es sembrada. Queremos, Señor, oír y entender la palabra. La queremos recibir. La queremos atesorar, Señor, de tal manera en nuestro corazón que la retengamos y queremos dar fruto con perseverancia. Señor, toca nuestro corazón continuamente. Queremos que nuestro corazón siempre lo encuentres así, Señor, bueno y recto. Queremos con mucha diligencia, con mucha atención, oír, recibir tu palabra. Queremos investigarla.
Queremos, Señor, dar a tu palabra la importancia que tiene. Gracias, Señor, porque siempre te encargas de que haya alguien que nos hable. Siempre nos asegura la manera de que esa palabra llegue a nuestro corazón, Señor. Y en esta mañana recibimos esta palabra y cada vez que nos hablan, Señor, recibimos tu palabra y la queremos, Señor, guardar en nuestro corazón. La queremos retener y dar fruto con perseverancia. A ti, Señor, y solamente a ti te damos gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.